Bueno, continuamos con más Noticero. Ahora, mi parte, voy a hablar un poco de, abriendo, ¿no? La columna como más ciencias sociales, claramente en sintonía, bueno, con el 8M, con la entrevista que tuvimos recién de Raquel. Por mi parte, yo voy a hablar de Silvia Federici, que es una filósofa, historiadora, escritora, profesora, activista feminista y marxista ítalo-estadounidense, en particular de su libro Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. La verdad que es un textazo, un gran libro. Si pueden leerlo, léanlo. La verdad es que yo lo conseguí en internet, así que tampoco hay que gastar plata, que hoy en día es bastante caro comprarse un libro. Bueno, la autora, lo interesante es que ella parte del concepto de acumulación originaria, que bueno, es un concepto que desarrolla Marx en El Capital, que básicamente lo que viene a traer el concepto este es que, bueno, no es que el capitalismo surge de un día para el otro, sino que hay una especie de proceso político, social y económico que se va formando de a poco, que es lo que después va a sustentar el desarrollo efectivo de las relaciones capitalistas. Esta acumulación originaria justamente habla del pasaje de, bueno, propiedades comunales del campesinado a una privatización de las tierras, y donde eso se hace mediante la violencia, ¿no? No es como algo que se llega a un acuerdo colectivo, sino que a partir de leyes muy violentas y de la violencia literalmente física, si es que se hace esta acumulación originaria que permite dar lugar al capitalismo. Bueno, ¿qué es lo innovador que trae Federici a partir de este concepto? Es que ella agarra el concepto de la acumulación originaria y lo piensa en clave feminista, ¿no? Entonces, para poder realizar eso, ella se sitúa en los siglos XVI y XVII, claramente vamos a hablar de un contexto europeo, y lo va a trabajar más que nada con la idea de las cacerías de brujas, que bueno, es algo muy trabajado también dentro como de la imaginación y la fantasía, o los relatos, al menos que retratan la época medieval. Acá toma la cacería de brujas, bueno, efectivamente como un hecho histórico-político, y lo enlaza a la idea de una acumulación originaria con una lectura feminista, ¿no? Bueno, la autora va a señalar básicamente tres puntos muy importantes que claramente no están en el análisis marxista, sino que son parte de su análisis. Y es que ella va a hablar de una nueva división sexual del trabajo que va a someter el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres directamente relacionada a la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? También va a hablar de la construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado, y también de la mecanización del cuerpo proletario, que en las mujeres se va a leer como una máquina de producción de nuevos trabajadores, muy ligado a la función reproductiva. Y ahí es donde entra de lleno el tema de la persecución a partir de las cacerías de brujas, ¿no? La cacería de brujas como un mecanismo de control y de sometimiento del cuerpo femenino, que la autora lo encuentra como un eje clave para el desarrollo del capitalismo. Ella lo marca que es tan importante la cacería de brujas para el control del cuerpo femenino como la colonización y la expropiación del campesinado de sus tierras en el contexto europeo. Entonces ella resalta estos tres ítems como parte de la acumulación originaria propia para el desarrollo del capitalismo. Primeramente, la autora se remonta a un contexto previo, ¿no? En la Edad Media, y bueno, justamente trabaja esto de las mujeres, cómo trabajaban en el campo, cómo además de, bueno, criar a los niños, cocinar, lavar y demás actividades, estas actividades domésticas no estaban devaluadas, ¿no? No se leían desde el ojo del capitalismo como una actividad clase B, digamos, frente a la actividad valorizada del capital, sino que se suponían relaciones sociales diferentes a la de los hombres, pero que conformaban parte de un mismo ordenamiento social para justamente la vida en comunidad, ¿no? Entonces, además de esto, por un lado, también en la sociedad medieval prevalecen las relaciones colectivas por sobre las familiares. Entonces tenemos que todo este tipo de tareas más domésticas, podríamos decir, eran realizadas en cooperación con otras mujeres,
y que por lo tanto esta división sexual del trabajo en la época medieval, lejos de ser una fuente de aislamiento, de mantener a la mujer en una esfera privada, por decirlo de esa manera, constituía una fuente de poder y de protección para las mujeres, ¿no? Porque, bueno, trabajaban en comunidad. También la concepción de la tierra no es que era asignada a una persona en particular, sino que era entregada generalmente a la unidad familiar. Entonces esto hacía que, bueno, justamente las mujeres tengan disposición de los productos de su trabajo y que no tenga que haber una dependencia de sus maridos, ¿no? Entonces, la idea más clave igual es esta idea de, bueno, justamente la unidad de producción y reproducción que estaba unificada, ¿no? No había una diferencia tan taxativa como en el capitalismo es hoy en día. Pero bueno, esto empieza a cambiar justamente con el desarrollo de la mercantilización de las actividades laborales y con el comienzo de los cercamientos de las tierras y con el comienzo de justamente la propiedad privada. Entonces las relaciones monetarias comienzan a dominar la vida económica y las mujeres efectivamente encuentran mayores dificultades que los hombres porque empieza a construirse esta idea de, bueno, justamente las actividades relacionadas con la reproducción social no son monetizadas, no capitalizan, entonces no son pagas. Entonces también hay toda una cosa más de contexto histórico de que justamente para ellas era más complicado convertirse en vagabundos o en trabajadoras migrantes porque justamente una vida nómada las exponía a la violencia machista y también si nos ponemos a pensar en los embarazos o en cuidado de los niños, pensar en una vida migrante o nómada es bastante complicado. Entonces también la autora trabaja la idea de que, bueno, que efectivamente en algún momento las mujeres se podrían tal vez haber unido a ejércitos como cocineras, lavanderas, prostitutas o esposas, pero que eso eventualmente también en el siglo XVII desaparece. Entonces se va construyendo la idea de un nuevo régimen monetario donde solo la producción para el mercado estaba definida como actividad creadora de valor, mientras que la reproducción del trabajo comenzó a considerarse algo como sin valor, ¿no? Reproducción del trabajador, perdón, no del trabajo, como algo sin valor desde el punto de vista económico. Justamente algo que viene a restituir la crítica feminista. Entonces, la autora encuentra un punto clave que es la crisis poblacional de los siglos XVI y XVII, ¿no? Ahí ella encuentra que, bueno, hay algo que la cantidad de población empieza a ser un problema político, un problema de Estado y que viene a empezar a ser pensado. También está el surgimiento del mercantilismo como modelo económico e ideológico, que más o menos lo que propone el mercantilismo, además de hacer un foco muy intenso en los metales preciosos, es que para que un país sea grande tiene que haber una gran población. Esa es la clave de la prosperidad y del poder de una nación. Y justamente de su riqueza. Entonces tenemos que empieza a haber algo ideológicamente importante en la idea de tener mucha población y a su vez un contexto de crisis poblacional. Entonces esto para la autora fue derivando en como la formación de justamente como unos pequeños gérmenes de la política reproductiva capitalista, ¿no? Se le da importancia a la familia como institución clave que asegura la transmisión de la propiedad y de la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces ahí, a mediados del siglo XVI, ya tenemos que la gran mayoría, si no es que todos los gobiernos europeos, comienzan a imponer penas muy severas frente a la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. Es de ahí en más un delito sancionado con pena de muerte y castigos muy severos que más que para la mayoría de los crímenes masculinos. Empieza inclusive a haber formas de vigilancia para asegurar que las mujeres no interrumpieran sus embarazos. La autora menciona, por ejemplo, que en Francia, en 1556, había un edicto real que requería de las mujeres que registrasen cada embarazo y sentenciaba a muerte a aquellas que sus bebés morían antes del bautismo o a partir de un parto a escondidas. Entonces empezamos a ver efectivamente la vigilancia sobre el cuerpo y la decisión sobre los cuerpos femeninos. Además, ser una mujer embarazada soltera era ilegal. Perdón, hospedar a una mujer embarazada soltera era ilegal justamente porque al hospedarla había una idea de que, bueno, se escapa de la vigilancia pública, de los ojos del Estado. Y inclusive en esa época también la sospecha cae sobre las parteras, ¿no? Hay una idea de que, bueno, efectivamente tiene que haber un hombre en ese espacio que pudiera controlar sobre los infanticidios, sobre los abortos, sobre qué pasaba en esos espacios de encuentro de mujeres, donde, bueno, efectivamente eran mujeres sobre los cuerpos de las mujeres.
Entonces, acá la autora a su vez hace como un contrapié de, bueno, efectivamente a su vez en la Edad Media existían métodos anticonceptivos y había un control, ¿no?, sobre el proceso de parto que se empieza a degenerar a partir de las ideas mercantilistas y de lo que se empieza a entender como una crisis de población. Entonces, eso eventualmente se transforma en la instrumentalización del cuerpo femenino para la reproducción del trabajo, y ahí es donde entra la brujería, ¿no? La caza de brujas. La brujería considerado como un crimen femenino que en su punto máximo, entre 1550 y 1650, que se surge una asociación entre anticoncepción, aborto y brujería, ¿no? La brujería como una forma total de amedrentamiento sobre la soberanía del cuerpo femenino. Bruja podía ser la partera, la mujer que evitaba la maternidad, la mendiga que robaba un pan, la mujer libertina, la prostituta, la mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación. Inclusive una podía ser bruja por tener mala reputación. Entonces, hay algo de que las acusaciones de perversión sexual e infanticidio contra las brujas tenían un papel central y estaban acompañadas por la demonización de las prácticas anticonceptivas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese momento tenemos que los crímenes reproductivos ocuparon un lugar prominente en los juicios, ¿no? Las brujas son acusadas de conspirar contra la potencia generativa de humanos y animales, de practicar abortos, de pertenecer a sectas infanticidas para ofrecerlos al demonio. Entonces, ahí está la importancia, ¿no?, de la caza de brujas, que viene a denotar claramente cómo la política económica e institucional del siglo XVI se empieza a meter en los cuerpos femeninos, ¿no? Con el ojo en la fuerza de trabajo y en la reproducción del cuerpo femenino, en pos de justamente reproducir esa fuerza de trabajo, como un germen fundamental para el capitalismo. Entonces, de la misma manera, dice la autora, que se expropiaron las tierras comunales del campesinado, se comienza a expropiar con la caza de brujas el cuerpo de las mujeres. Se los empieza a ver simplemente como máquinas para producir mano de obra. Ahora bien, ¿por qué me parece interesante este libro? Que bueno, hoy bien en día uno podría pensar, bueno, no estamos en la Edad Media, no somos Europa y no tenemos tan presente la idea de la caza de brujas. ¿Por qué me pareció tan importante? Es un libro que para mí nos recuerda primero que el capitalismo es un sistema creado históricamente y no es algo que existe en su inmanencia y que siempre fue así. Nos recuerda que hubo épocas donde no existía. Asimismo también pone sobre la mesa cómo el patriarcado y el control del cuerpo femenino, ¿no?, los debates sobre los métodos anticonceptivos, el aborto, el lugar político y económico de la sociedad que tiene la mujer, son plataformas de lanzamiento para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Con lo cual quiere decir que cuando debatimos sobre ESI, sobre salud sexual integral, sobre la participación política de las mujeres, e inclusive complejizamos la mirada sobre el trabajo doméstico y reproductivo, en realidad lo que estamos haciendo es sacar el velo que invisibiliza las estructuras fundamentales del capitalismo. Estamos discutiendo e iluminando el sistema de acumulación social que en su jugada ideológica vuelve invisible los mecanismos con los que funciona. Por lo tanto, hermana y compañera, sin el control externo de nuestros cuerpos y sexualidad no habría capitalismo. Eso es lo que nos viene a decir Silvia Federici. Gran libro, léanlo, la verdad que muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Y siguiendo en el mundo ciencias sociales, tengo una recomendación para hacerles. Claramente sabemos que estamos en un contexto de crisis de financiamiento universitario, sabemos que el Poder Ejecutivo no aplica lo sancionado y rectificado por ambas cámaras del Congreso en relación a la ley del financiamiento universitario, y uno se preguntaría por qué en este contexto es necesario o por qué estaría bueno estudiar ciencia política, ¿no? Y ante la respuesta a esa pregunta, estudiar ciencia política no es simplemente leer libros y leer autores, que desde ya que es muy importante, sino que también es adquirir las herramientas para entender por qué una ley de financiamiento puede ser el centro de una batalla nacional. Es comprender que detrás de un paro hay una disputa efectiva de poder, de sentidos y de modelo de país, y que también es entender las reglas del juego para poder eventualmente y con mucha suerte transformarlas. Desde esa mirada los invito, ¿no?, a la cátedra de la doctora Rodríguez Rial de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA, que es un espacio donde la teoría política se encuentra, ¿no?, con la realidad que estamos viviendo. Y para ello, la propuesta pedagógica de la cátedra se centra en 3 conceptos muy claves, ¿no? Primeramente, en debates centrales y en la epistemología se analiza cómo se construye el conocimiento político, que no es nada menor. No solo se estudia qué pasa, sino desde dónde. Se mira y se evalúan los marcos teóricos que explican la crisis de financiamiento, ¿no? Después también tenemos los sistemas electorales, ¿no?, que para entender por qué un gobierno toma ciertas decisiones presupuestarias es vital entender cómo llegó al poder y cómo se configuran las mayorías del Congreso. Y también se trabajan conceptos claves en la cátedra como democracia, liberalismo y populismo, que la idea de la cátedra es que estos no sean términos abstractos, sino de usarlos para desarmar justamente los discursos actuales. Por ejemplo, ¿qué significa la libertad en un contexto de desfinanciamiento y cómo opera la democracia, ¿no?, en las asambleas universitarias? Les recomiendo mucho esta cátedra, que entiendo que cursar esta materia es una oportunidad para estudiar la ciencia política en tiempo real, vinculado con la rigurosidad académica y con la defensa de la universidad pública como espacio de pensamiento crítico. Yo cursé la materia en su momento en esta cátedra y efectivamente la recomiendo muchísimo, porque además tenés un boom y un pantallazo de muchísimas ramas de la ciencia política y de la teoría política, y la verdad que está muy bueno también cuando uno es ingresante tener ese tipo de pantallazos. Así que una gran recomendación y le mando un saludo grande a la cátedra. Bueno, nosotros nos vamos ahora a una tandita, un temita, y después seguimos con más Noti. Tenemos la columna de Lu al final del programa y antes también una entrevista.